Señor, te damos infinitas gracias por este día en que celebramos la resurrección de tu Hijo amado. Te damos gracias, Padre, porque es la celebración de la vida sobre la muerte. Es el triunfo, Señor, de tu Hijo. Gracias te damos por este día que es el inicio de la semana. Gracias por la fuerza, por el entusiasmo que despiertas en nosotros para seguir adelante. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan 6, 1 al 15. Es la multiplicación de los panes. Me alegra tanto cuando medito la multiplicación de los panes. ¿Saben por qué? Porque pienso en la manera pedagógica que Jesús prepara a los discípulos a través de la multiplicación de los panes para hacerlos llegar a comprender el misterio santísimo de la Eucaristía. Es decir, la multiplicación de los panes va abriendo los ojos de los discípulos a través de la catequesis que hace Jesús para que ellos más tarde, a la luz del Espíritu Santo, comprendan el misterio que Jesús les va a revelar en la última cena, cuando Él tome el pan y diga, esto es mi cuerpo, y cuando Él tome el vino y diga, esto es mi sangre. Entonces, meditemos. Dice la palabra que a Jesús lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Juan, el evangelista, es una persona que mira los milagros no como lo miran los demás evangelios. Para él, un milagro es un signo. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que va más allá de una curación física, de la transformación del agua en vino, del paralítico que está postrado y que luego se levanta. Hay algo más allá. Y siempre le digo a las personas, y lo he dicho quizás muchas veces a través de este medio, que muchas veces nosotros miramos a lo lejos y vemos humo, pero inmediatamente al ver el humo, ese humo nos está diciendo que hay fuego, que está sucediendo algo, que se está incendiando una casa, una empresa, no sabemos porque queda lejos, pero el signo del humo nos está hablando de una realidad profunda, se puede decir trascendental. ¿Qué pasa con la multiplicación de los panes? La multiplicación de los panes viene a ser el humo de que hay en el fondo una realidad trascendental y divina y que nosotros tenemos que llegar hasta donde está ese humo, tenemos que profundizar, y es lo que va a hacer Jesús después en la última cena, o los discípulos después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando se escribe el Evangelio de San Juan, o sea, en el año 98, en el año 90, por allá. Entonces, el signo, vamos por el signo. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos, y viendo Jesús que había mucha gente, dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman esto? Y ahí viene la intención del Señor. Todo comienza con una pregunta. ¿Dónde compraremos pan? Me encanta el Señor cómo nos enseña de manera muy pedagógica y muy sabia. Y Felipe le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Pues él bien sabía lo que iba a hacer. Me encanta, porque Jesús ya tiene claro el plan, la generalidad. Él sabe hacia dónde se dirige. Lo que va a suceder no es algo que se va a realizar para llamar la atención de las personas y para que digan que Él tiene poder y para que lo elijan rey. De hecho, al final, en el versículo 15, desprecia la posibilidad de ser rey, porque el fin de la multiplicación de los panes no corresponde a ninguna intención política o mesiánica. No, va más allá. Ya lo dije al principio. Se trata de ahondar y de profundizar en la realidad divina. Y luego dice la palabra que Felipe le respondió. Felipe responde de lo más terrenal que puede expresarse una persona. Ni 200 denarios bastarían
para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Ya Jesús empieza a ilusionarse, a alegrarse, porque los discípulos, en medio de toda esa necesidad, en medio de toda esa carencia, ven que hay un niño, sobre todo este discípulo, Andrés, un niño que era algo insignificante, que no se tenía en cuenta. Primera cosa, un pan que es de cebada, que es un pan de lo más pobre que puede existir. Y dice lo tercero, 2 pescados. Eso es lo que hay. Pero a mí me encanta Jesús porque supera la realidad del Antiguo Testamento, cuando la gente va por el desierto, igual que esta gente que no tienen nada, y se ponen a renegar. En cambio, Jesús no reniega. Jesús no reniega de esos 5 panes de cebada y esos 2 peces. No reniega. Jesús es un hombre que asume la realidad como tenemos que asumirla nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? Bendito sea Dios que Jesús... Bueno, pero antes de esto, pensemos en la respuesta también de Andrés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para tanta gente? También de lo más terrenal. Nos quedamos en lo terrenal, como si nos quedáramos nada más contemplando el humo. Ya ¿qué se va a hacer? ¿Quién sabe qué se estará incendiando? ¿Qué puede ser? Pues eso corresponde a una realidad que no es la mía. Así podemos nosotros responder. Entonces Jesús respondió: díganle a la gente que se siente. Esto es primera cosa. Primera cosa. Cuando Dios va a realizar algo, necesita la disponibilidad de nosotros. Y también nos invita a participar y a colaborar en ese plan de salvación. Él lo ha podido hacer todo sin contar con los discípulos, pero cuenta con ellos. Y aquí me alegra mucho de que me haya elegido también a mí como sacerdote a participar de ese plan de salvación. Díganle que se sienten, que se recuesten en la hierba. Había mucha hierba, dice ahí. Y esto enseguida nos conecta con el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas. En verdes praderas me hace recostar. Entonces el Señor va a alimentar a este pueblo. Él es el buen pastor. Todos se sentaron. Dice, solo los hombres eran unos 5,000. Pensemos un momento en los discípulos. ¿Cómo hicieron esos 12 discípulos para organizar a 5,000 hombres? Y aquí está el primer milagro. El primer milagro es que una masa de gente es transformada por la acción divina de los discípulos que son obedientes a la palabra de Jesucristo en un pueblo de Dios. Primero, ese es el milagro, que Dios quiere transformar la masa en un pueblo de Dios. Y para eso se vale de 12 personas con limitaciones, fragilidades, incapacidades, pero logran hacer que este milagro se realice porque son obedientes a la palabra de Cristo. Primer milagro que tenemos. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Segundo milagro, ¿cómo Jesús multiplicó los panes? Con la acción de gracias. La acción de gracias significa Eucaristía. En griego se dice Eucaristía, gracias. Y luego hizo igual con los peces. Y después dijo, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien.
¡Qué bendición! El Señor ha multiplicado los panes con una acción de gracias. La Santa Eucaristía, en la Santa Eucaristía decimos los sacerdotes, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, responden las personas, la comunidad, el pueblo de Dios. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y aquí dice el sacerdote, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y continúa el sacerdote, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Y aquí está esa frase de la liturgia, siempre y en todo lugar. Entonces, a cada instante yo tengo que darle gracias a Dios por todas las cosas y enseñar a las personas a dar gracias a Dios. Hay personas que no dicen gracias, sino menos mal. Yo siempre digo esto para que corrijamos ese lenguaje que no es espiritual. Menos mal. No, menos mal no. Es mejor decir gracias. Gracias a Dios. Porque si estoy diciendo gracias a Dios, estoy de manera espiritual haciendo que las puertas de las bendiciones se abran. Porque si Jesús multiplicó los panes dándole gracias a Dios, y si yo le doy gracias a Dios, también Dios está haciendo en mí lo que hizo con esa gente cuando Jesús mandó que se sentaran. Entonces, por eso es importante, incluso que cuando nos sentemos a la mesa a compartir, demos gracias a Dios, porque esa es la Eucaristía. Miren que estamos hablando de la multiplicación de los panes y no estamos hablando de la Eucaristía, pero en el fondo estamos hablando de la Eucaristía. Es una preparación, es una catequesis que Jesús está haciendo y que la iglesia primitiva también adoptó. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa, recuerde que comenzamos con un signo, ¿verdad? Y aquí dice, al ver la señal, otra vez el signo, pero la gente no profundizó en la divinidad. La gente se quedó en el humo y entendió mal. Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Ok, hasta ahí vamos bien. Miren lo que sucede. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. En el griego está leyendo y aparece un verbo anahoreo y dice que ese verbo indica o significa salir corriendo, huyendo. O sea que Jesús salió corriendo, huyendo de esa propuesta, porque esa propuesta atentaba contra el misterio sagrado y hermoso de la Santa Eucaristía que él iba a realizar en la última cena. Ser rey, políticamente hablando, no era nada, y Jesús ya había discernido esto a la luz del Espíritu Santo. Pensemos nosotros en el milagro de la Eucaristía, pensemos nosotros los sacerdotes en el milagro que Dios realiza todos los días a través de nosotros, y démosle gracias por habernos elegido. Bendito sea el Señor. Amén.